Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. El saludo cordial para el Estadero Yacutur, nuestro patrocinador. El Estadero Yacutur está ubicado en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño. Leemos, esta vez lo voy a leer, esta sí es la última vez, lo voy a leer bien académicamente, ¿cierto? El pensamiento que tiene que ver con una analogía que se hace de la matemática, pero que está ubicada en el asunto psicológico y social de las personas. Le preguntan al matemático noveno, entre el noveno y el 10, matemático persa Al-Khwarizmi, le preguntan que cuál podría ser el valor moral, por supuesto, de un hombre, y él contesta: si tiene ética, su valor es 1. Si además es inteligente, agrégale un 0, su valor será 10. Si también es rico, súmale otro 0, será 100. Si además es una bella persona, su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor. Solo le quedarán ceros. Al-Khwarizmi. Entonces, con esta lectura, hacemos pausa en nuestro programa, nos vemos en unos contados segundos para que comencemos a hablar ya en firme sobre el Paleolítico. Dentro de este gran cúmulo de programas que haremos sobre la historia de las técnicas. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Entonces, en nuestra historia de las técnicas, vamos a centrarnos, dijimos, en el Paleolítico. Paleolítico, bueno, esto de litos, ya sabemos, es piedra, y paleo es antiguo. Por ejemplo, para que nos ubiquemos un poco en litos, piedra, hay una técnica de impresión, de hacer avisos, digámoslo así, que se llama o arte también es, que se llama la litografía. Es como escribir a través de la piedra. Se hace primero un dibujo en una piedra y luego se calca al papel. Se hace primero bien todo el trabajo sobre una piedra especial. Bueno, varias piedras pueden servir, no todas obviamente, pero una piedra bien pulida como el mármol lo puede hacer. O hay otras piedras un poco menos finas que el mármol, que puede ser una cierta piedra caliza, no demasiado porosa, sirve también. Se hace primero el dibujo, se pinta, ¿sí? Se le echa inclusive tinta, se le echa unas gomas, se le echa una especie de aceite, en fin. En YouTube pueden buscarlo, búsquenlo en YouTube, litografía, y ahí les indican más o menos cómo se hace eso. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta este sufijo, o sea, en la parte final, se llama así, en gramática se conoce así de litos, para que entendamos que es paleolítico. Entonces, litos, la palabra lito, quiere decir piedra, ¿ok? Piedra antigua. Después hay una piedra nueva, cuando ya el hombre tenía mucha mejor concepción y era más diestro en tallar la piedra y hacer utensilios. Esto se va, dijimos entonces, se hace un buen cálculo del Paleolítico. El Paleolítico
digamos que termina el Paleolítico 10.000 años atrás, ¿cierto? Si lo vamos a poner en la cronología de Jesús, teniendo en cuenta los 2.000 años que llevamos después de Cristo, entonces serían en el año 8.000, antes de Jesucristo, ahí termina el Paleolítico, ¿cierto? Que es lo mismo 10.000 años atrás, contando los 2.000 que tenemos nosotros después de Jesucristo. Vamos a utilizar esta nomenclatura, digámoslo así, antes de Jesucristo, para que no nos enredemos mucho. Entonces, 8.000 años antes de Jesucristo, ahí termina el Paleolítico y se viene hacia atrás, hasta más o menos, se puede calcular, más o menos, un dato muy aproximado, 1.000.000 de años atrás. Se viene hasta acá. Si lo hacemos en la nomenclatura teniendo en cuenta a Jesucristo, tendríamos que decir 1.800.000 años atrás. 1.880.000 años atrás. Bueno, no, digámoslo así, 1.000.000. Para las épocas más recientes vamos a utilizar la nomenclatura de Jesucristo. Y hacia las otras, que son un poco más complicadas, 1.000.000 de años atrás. A partir de 1.000.000 de años atrás, que se inicia el juego, ya el hombre hacía algunas cositas en piedra, no demasiadas, pero sí, porque cuando se empieza a ver abundancia y cosas realmente válidas, es aquí dijimos. A ver, vamos a calcularle acá, aquí es la mitad, 250.000 años atrás. Aquí ya empieza a verse de verdad una buena cantidad de piedra tallada por el ser humano en las excavaciones que se han hecho, ¿correcto? Y en esta época vamos a hablar de unas características que había, digamos, sociales, principalmente sociales, también obviamente de índole económico, pero no tanto. Las características sociales del ser humano en esa época, cuando se trabajó la piedra. Entonces, éramos cazadores y recolectores. Perdón, cazadores todavía no. Cazadores es un poquito posterior, cuando ya podemos de verdad coger una herramienta bien pensada, matar un animal y comérnoslo. Esos son los cazadores. Pero primero éramos nómadas. Algunos dicen nómades, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? En esta época éramos más bien como lo que podríamos decir frugívoros, comíamos frutas, frugívoro, ¿cierto? Frugívoro. Pues recogíamos bayas, ¿cierto? Bayas, frutas, recogíamos y recolectábamos. Se acababan las cosechas en esa época, en cualquier momento, y entonces, como nómadas, nos íbamos para otro lugar a buscar en otro lado otros arbolitos con los cuales abastecernos, ¿cierto? Entonces, caminando, éramos errantes. Quiere decir, nómada quiere decir que se traslada de lugar en lugar buscando sobrevivir, buscando nuevos recursos, principalmente de alimentación. Esa era una. Entonces, como había que caminar, ¿cierto? Entonces también teníamos muy pocas pertenencias. Ahí ya va la economía, porque uno cargando con 50.000 cosas para irse para allá, se le enreda mucho la vida. Entonces, pocas pertenencias. Ya esto es parte de la economía para poder caminar. Éramos nómadas, pocas, y no había domesticación, obviamente. No se había domesticado ningún animal, o sea, no había gallinas, no había perritos, no había gaticos allá alrededor. El perro es un poco posterior, de pronto los perros, ya cuando el hombre, eso fue cuando el hombre ya no era nómada, sino sedentario, lo de los perros, ¿cierto?
Lo contrario de nómada es sedentario. Entonces, como era nómada, no había ni domesticación, porque uno, para andar con un montón de gallinas detrás y arriarlas, había que ponerle demasiado cuidado. Entonces, no teníamos ni pertenencias, ni éramos, no vivíamos en esa época, no teníamos viviendas. Eso, a la intemperie o en algunas grutas, ahí nos abastecíamos. Esas eran como unas condiciones sociales y económicas de esa época. Bueno, un poco anteriores a la edad de piedra, pues, realmente. Otra, y esta sí es social. Todas las personas de un grupo se dedicaban a ayudar en todas las tareas, ¿cierto? Entonces, si había que, ¿qué ejemplo? Listo, uno sencillo para nosotros. Había que, ¿cómo es que se dice? Los frijoles, sacarlos de la vaina, expulgarlos, se me olvidó, ¿cierto? Entonces uno encontraba frijoles. Frijoles. Había que desgranar los frijoles, sacarlos de adentro de la vaina. Todo el mundo ayudaba. Ahí no había que unos hacían una cosa que otros hacían. Y todos ayudaban a prender fuego. Y todos ayudaban a pelar las frutas. Todo eso se hacía entre todos. No había lo que se conoce hoy como una división del trabajo. Que unos hacen una cosa, que otros hacen otra, que los políticos hacen esto, que el que dirige, que el que manda, que el que casca, que el pegón, que tal, que el sepulturero. No había esas cosas. Todo el mundo, y ni siquiera había sepultura, se murió, lo tiraban para un lado y adiós, se murió, ¿cierto? Ok. Entonces, éramos como una sociedad, se dice, una sociedad más o menos. A ver, cuando a los seres, esto se sabe de que eran nómadas porque los antropólogos comienzan a estudiar lo que llaman primitivos modernos. Un primitivo moderno es gente que vive al estilo muy antiguo, pero que están ahora. Entonces se van por allá para las selvas del Amazonas, se van por allá para las selvas del África y se dan cuenta cómo viven y hacen una comparación. Así, de esa manera tenemos que haber vivido nosotros también, ¿cierto? Entonces todo el mundo pescaba, todo el mundo sabía pescar, todos ayudaban, todo el mundo hacía de todo. Las tareas se hacían conjuntamente, toda la gente participaba. Para esta época también, ya un poco posterior, digamos que solo ya entrando en la edad de piedra, solo había como 2 actividades que hacer, ¿cierto? 2 actividades. La primera, fabricar herramientas, ¿cierto? Pues hachas, cortadores, rascadores, porque también había que hacer un raspador, que lo utilizamos nosotros ahora para hacer ensaladas, ¿sí? Obviamente se hacían de piedra. Con eso le sacaban un poquito de la carne que quedaba pegada en los huesos. Eso era muy importante. Fabricar herramientas. Esa era una de las cosas que se hacía, una de las tareas. Y la otra era confeccionar vestidos. Pues en esa época obviamente los vestidos no son ahora así lujosos, Christian Dior, ¿cierto? Sí, este es Christian Dior. ¿Cierto? No era Christian Dior, no. Era un montón de pieles ahí, pelos pegados de los cueros, pero sí, confeccionar vestidos. Fíjense que estas dos actividades, fabricar herramientas y confeccionar vestidos, también se hacían unas especies de agujas gruesas, las hacían con hueso, no como las agujas de ahora, pero para poder pegarlo las pieles unas con otras y darle más o menos una forma, había que fabricar agujas. También había agujas de hueso. Listo. Fíjense que estas 2 actividades son principalmente de supervivencia, pues esta de confeccionar vestidos era para soportar el frío, ¿cierto? El hombre no hacía más nada.
En esa época, me acuerdo yo, no había televisión. Entonces uno se ponía a mirar ahí el paisaje, el sol, ¿cierto? Y a mirar a las muchachas pasar. Eso lo hemos hecho toda la vida. Los hombres son unos vagamundos, hombre. Listo. Solo había esas dos actividades. No había como demasiado que hacer. Obviamente se viajaba a pie, no había carretas, no se habían inventado nada, había que ir de un lugar a otro, recuerden. Entonces el desplazamiento para las otras zonas se hacía muy ágil si no había pertenencia, si no teníamos nada, era más ágil salir a correr, porque es que no era solamente ir allí que, ay, ya un palito de mango, vamos para allá, porque ya nos comimos todo, vámonos para allá. Hay que ponerle cuidado también a los predadores, ¿cierto? A los animales, a las fieras que nos podían comer a nosotros, pasando de un lugar a otro. Entonces, había que no cargar mucha cosa, porque uno o le atiende al tigre, o le atiende aquí al baúl de joyas. Y entonces uno, como es tan bobo, venga, yo me quedo junto al baúl, y ahí nos comió el tigre. Yo me quedo aquí cuidando las joyas, sí, ahí lo comió el tigre. Entonces, mejor no cargar nada, no enredarse con mayores cosas. Los artefactos más conocidos, ya lo hemos dicho, el más popular era el hacha, ¿cierto? Y dijimos que son hachas, les dicen ovaladas, realmente no son tan ovaladas, porque es que ovalado es esto, ¿cierto? Eso es más o menos ovalado, como elíptico, pero tiene una forma más o menos aproximada, y ya lo habíamos hecho aquí en el programa pasado, como una especie de campanita. Esto es un hacha. Aquí de la parte de arriba se coge. Eso era lo más popular que se encontró. Pero también se encontraban cuchillos, de verdad, rascadores. Se encontraban también varios tipos de hachas. Unas hachas que servían como sencillas para ir labrando maderas, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, la lanza y para hacer cuchillo. Pero habían otras más finas para hacer otras hachas, porque si usted empieza a hacer un hacha con dos piedras que sean igualmente duras, usted ya no va a tener nada, porque todas dos se van a cascar y todas dos se van a desbaratar. Entonces hay que tener una más dura que otra. Todos estos artefactos de los que estamos hablando, hachas, cuchillos, esos se han encontrado. En América no había eso. América estaba, en esa época, el continente americano, no habían llegado los humanos, no habían aparecido los humanos. Los humanos aparecieron en África, se regaron por Europa y por Asia, y cuando les dio por venir a América, que parece por el estrecho de Bering, es la teoría, como es la hipótesis más razonable, ya habían pasado demasiadas épocas. Listo. Ahora sí, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un retroceso otra vez, ¿recuerdan? Vamos hacia el fuego, a volver a trabajar sobre el fuego, que es anterior a todos estos utensilios de piedra, de la piedra antigua, que son muy toscos. Pero vamos a hacer una desviación hacia un tema deliciosísimo, que es el fuego, ¿cierto? Pero eso lo hacemos después de esta pausa. Nos vemos en contados segundos. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Mate Mágica. Les anuncié hace unos segundos, hace unos minuticos, que íbamos a volver a hacer un retroceso hacia la época en que se descubrió el fuego. Cuando se descubrió el fuego, el hombre hacía unas pequeñas herramientas demasiado burdas, que se perdieron, y eran muy pocas las que se hacían, y eso se perdió tanto que contar y tratar de buscarlas es muy difícil. Pero si hay muchas, eso sí se ve mucho, vestigios de hogueras. Todavía quedaron por ahí carbones que se han estudiado, porque ahí cerquita aparece carne y huesos
de los animalitos que nosotros nos comíamos en aquellas épocas. Entonces dice, hombre, este montón de huesos aquí como tan difíciles, no se ven sino pedazos, no se ve un animal completo, y aquí hay vestigios de palos no quemados, tizones, pedazos ya carbonizados y pedazos no carbonizados. Esto tiene que haber algunos vestigios, y se ven y se ven algunas piedras por ahí como más o menos. Esto parece ser hecho por el hombre. ¿Listo? El fuego, entonces volvemos a lo que habíamos dicho en el programa anterior. El fuego no es que el hombre lo encontró. El hombre vio que por ahí en tal parte cayó un rayo, quemó un árbol y se fue acercando a ver qué hacía. Hasta que con el paso de muchos centenares de años, ya el hombre fue capaz de no temerle tanto miedo, porque se dio cuenta que el fuego no salía a perseguir a la gente. Entonces, si no me persigue, yo me quedo aquí, me voy acercando más, me voy acercando, hasta que nos vamos cogiendo confianza y acercándonos al fuego, haciendo cosas. Primero, entonces, el fuego era tomado de la naturaleza, digamos de natura, tomado de natura. Ahí aparecía porque lo que les dije, un árbol fue encendido por un rayo y lo fuimos aprovechando y sacando candelitas de ahí, llamitas, y trayéndolas para acá. Pero después fuimos aprendiendo a producirlo. La primera manera muy posible ya de producirlo, no de ir hasta donde hay por ahí un árbol quemado, sino aquí donde estoy, fue a través de la experiencia de frotar piedras contra piedras, ¿cierto? Dándole, todo el mundo lo hemos hecho cuando estamos pequeños. Sobre todo esas piedras blancas de las que hablábamos en el programa pasado, que llaman sílex o que le llamamos cuarzos, si uno le golpea duro, aparecen chispas. Y si esa chispa, yo de tanto producirla, la produzco, ¿cierto? Hago esa chispa cerca de vegetal seco, de material vegetal seco. Ese material vegetal seco puede atrapar una chispa e ir quemándose, es una manera. Otra manera es frotando madera, ¿cierto? Un palo frotándolo contra una tabla. Hay que saber escoger bien el material vegetal del palito y el material vegetal para la tabla. Deben ser diferentes, ¿cierto? No es tan fácil con un mismo material hacer ambas cosas y producir fuego. Esa es otra manera, de ir poniéndole pajita seca, en fin. Eso en YouTube. Hoy hay maneras de producir fuego. Uno se va a acampar y es muy fácil. Eso es lo más sencillo que hay. Busquen ahí, en YouTube. De verdad vale la pena revisar eso, dar una revisadita. Es muy ameno. ¿Cómo producir fuego? Y ustedes van a ver 7 u 8 videos ahí. Pero una de las que a uno le enseñan, yo la vi hace mucho tiempo, se compra una cosa que llama una pila cuadrada. Se llaman así, pilas cuadradas. Obviamente no son cuadradas, no son cúbicas, no son como un dado, todas las caritas iguales, no. Son más bien rectangulares, pero se llama pila cuadrada. La pila cuadrada tiene una ventaja, y es que los polos, el positivo y el negativo, no están como las pilas normales, uno en un extremo y otro en otro extremo. Esta pila cuadrada, sobre la misma cara, digamos, esta es la pila, vamos a hacerla así, ¿cierto? Chan, 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 chan. No quedó bien aquí, este es por detrás, cha, 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 cha. Listo. Bueno, una pila así alargada, como una cajita de fósforos. Y los polos no están, uno aquí arriba y otro aquí abajo, el polo positivo y el polo negativo. Está uno aquí y el otro aquí. Entonces, están sobre la misma superficie, en la misma cara, es alargada. Y usted lleva una esponja, no puede decir la marca,
pero una esponja de esas, de la que tiene la viruta, los hilitos más delgaditos. Entonces llamamos esponja de brillo, ¿cierto? Es la que tiene que es muy suave, es casi como una lanita. Y usted coge esa esponjita, le acerca la pila y eso mismo suelta. Como eso es metal, pero eso es metal tan delgadito los hilos, eso inmediatamente prende la llama. Y usted le acerca a eso un poquito de hojarasca y ya rapidito hace candela, ¿cierto? Rapidito, esa es una manera. Busquen allá cómo producir fuego y le enseñan. Hay otro que se hace hasta, inclusive con vaselina, ¿cierto? Usted unta un pañuelito de esos desechables, ¿cierto? O de esas servilletas que son reutilizables, le echa vaselina y enseguida con una cosa que llaman yesca, pirita, le hace unos roces, unos frotes, eso suelta unas chispitas, se van contra la vaselina y prenden. ¿Por qué lo hacen con la vaselina? Porque es que la vaselina es un derivado del petróleo y esos derivados del petróleo son algunos altamente flamables y otros no altamente flamables. La vaselina no es altamente flamable, es de baja flamabilidad, ¿cierto? Flamabilidad. Entonces, pero sí termina prendiendo. Esa es otra manera de producir. Antes, en aquellas épocas, era un poquito más difícil. Ok, pero producir fuego no fue tan difícil, es cuestión de ingeniársela. Aprendimos a producirlo y hubo varias maneras, pero en la época en que había que tomarlo de la naturaleza, entre las épocas en que se tomaba la naturaleza y la época en que nos descubrimos que nosotros mismos podíamos producirlo, no había que llevar hojarasca, llevar unas piedritas y empezar a cascarlas unas contra otras junto a pajita muy seca, se consigue por ahí cerca, no hay que cargarlo. Es que ya sabemos producirlo. Pero en esa época el fuego era importante. Terminó siendo inclusive sagrado. Y algunas culturas, y todavía hoy se considera, los Juegos Olímpicos, siempre está el fuego ahí, porque va a simbolizar muchas cosas, ¿cierto? Y se hacen espectáculos, y en fin, no les voy a contar esa historia, porque el fuego, tan importante, que nosotros nos inventamos, que era sagrado, ¿cierto? Hay que considerarlo, eso es casi un dios, eso es más que un semidios, ¿cierto? Por muchas cosas, vamos a ver por qué lo consideramos sagrado. Una de ellas, porque nos facilitaba, ¿cierto?, meter allá el pedacito de carne para que quede más blandito, ¿cierto? Bueno, parece una tontería, pero ese tipo de cosas y otras hicieron que el fuego fuera considerado sagrado. Y les voy a contar historias sobre qué tanto se volvió a importar más que la mamá. El fuego se volvió más importante que una mamá. Había razones. Se consideró sagrado. Vamos a ver algunas historias. Una de ellas, por ejemplo, más reciente todavía. En la época de Roma, el Imperio Romano, ya no se necesitaba que hubiera esto, pero quedamos tan marcados con esa sacralidad del fuego, quedamos tan marcados que en épocas donde ya no se necesitaba, había vírgenes, pues unas chicas bellas y jóvenes que eran llamadas, pues eso no era así porque también sí, las que querían, y había gente que creía en eso, pues por supuesto, pero principalmente era una selección que hacían los sacerdotes, aquella sí, aquella no, aquella sí, aquella no, aquella sí, no. Y se cogían las más lindas, ¿o no? Los hombres son unos bandidos, hombre. Listo. A esas vírgenes en el Imperio Romano
Ah, bueno, eso era como medio sagrado, eso no era cualquiera, pues eso no estaba allá en el Palacio de Gobierno y Julio César ahí con unas muchachas semidesnudas pasando y llevando. No, eso no era eso no era en los palacios de gobierno, eso era en los templos. Entonces en los templos, ¿sí?, habían unas chicas a las que llamaban las vírgenes vestales. Eran las encargadas de estar allá, ¿cierto?, cuidando que el fuego no se apagara. Entonces pasaban por los templos aquí y lo prendían, ya no había necesidad de eso. Pero fue tan importante que en la religión, que en términos de religión quedamos marcados por la sacralidad del fuego. Y entonces, para decir que éramos gente con mucho recorrimiento espiritual, nombramos unas chicas bellas, bonitas y muy jóvenes que cuidaron el fuego en los templos. Eso hicieron los romanos, ya no había necesidad. En la época de Roma no había que cuidar el fuego, ya sabíamos cómo se hacía, pero quedamos marcados. Listo, se las voy a contar rápido. Un señor, un escritor, escribía en inglés, ¿cierto?, porque él era de origen británico, de Inglaterra. Se llama Rudyard Kipling, escritor del siglo XIX, ¿cierto?, de la época en que llaman la época victoriana. Pero él era de padres ingleses, pero él nació en Inglaterra, en la India, porque en esa época una gran parte de la India había sido colonizada por los ingleses, y entonces allá nació un inglés llamado Rudyard Kipling, que se aprendió muchas cosas allá. Pues él realmente absorbió mucho de la cultura india y obviamente mucho de la cultura de los papás, la cultura inglesa, y escribió unos libros famosísimos. Es uno de los libros más famosos, de los libros infantiles más famosos. Se los voy a decir aquí sin mencionarlo. Libro, verdad que no lo podía mencionar. Sin mencionarlo es este, ¿sí o no? Y hay un personaje ahí. Bueno, la historia es un poquito más complicada desde el punto de vista de la literatura, pero no nos enfrasquemos en eso ahora. Un personaje llamado Mowgli. Este personaje es un ser humano, un niño, que se lo llevan, se le perdió a los papás. Los papás, en un viaje que hicieron, este niño, los papás perdieron y este perrito perdió y lo alimentaron unos lobos, lo hicieron parte de la manada. Ustedes ya lo han visto en las películas. Este señor Rudyard Kipling contó una historia, y ese libro de la selva tiene demasiados cuentos. Es una colección de cuentos, no es una novela larga, no es nada, es una colección de cuentos. Y la primera parte, habla sobre este personaje y cuenta historias de cómo vivía. Y claro, ha habido como 3 versiones, creo que hay como 3 películas sobre este libro de la selva. Una de las primeras, que fue en caricaturas, ¿cierto?, la realizó, la produjo esos son los especiales que hacemos aquí en Matemágica. Esta película en dibujos animados la produjo el señor personalmente, Walt Disney. Hoy Walt Disney ya no existe, se murió. Walt Disney dice que está por ahí metido en una criogenización, por ahí en un tubo lleno de hielo, para que no, como que esté ahí medio vivo, medio muerto, y que él estaba sufriendo de cáncer cuando se murió, y que dentro de unos pocos años, cuando ya descubrimos cómo se cubre el cáncer, entonces a él lo van a despertar, lo van a sacar de ese frío, está criogenizado o criogenado, yo no sé cómo se dice, pero hoy Walt Disney, se llama así Walt Disney, él es español, pero tiene un nombre absolutamente inglés. El Walt Disney personal está ya metido en esa cripta, a ver si de pronto algún día lo sacan y lo alivian y lo reviven, porque el tipo tenía mucha plata y entonces él se metió allá a ese programa. Listo.
Hoy Walt Disney se llama así, es una productora, Walt Disney Productions Inc., ¿cierto? De no sé quién, ok. Pero Walt Disney, el de la persona, el ser humano vivo de esa época, fue el que él mismo produjo esa historia del libro de la selva, que es una película en dibujos animados. Pero él se salió mucho de la historia que contó Rudyard Kipling y le metió algo muy importante. Al final las aventuras de ese niño es que lo secuestraron unos simios que lo querían para él, ¿cierto? Y había un tigre malo, y estaban los elefantes que lo ayudaban, también estaban los lobos que lo querían, también estaba una pantera que lo cuidaba, pero habían unos simios que lo querían para él, llevárselo, sacarlo de la manada de lobos, quitarlo, sacarlo, porque los simios, los orangutanes esos, los gorilas que hay ahí, en la historia de Walt Disney aparecen ya unos gorilas, lo querían para una cosa que no contó Rudyard Kipling. El asunto más importante. ¿Cuál era la idea de los simios esos que se robaron a Mowgli? Es que ese niño, ahí lo dice en la película, es que tenemos que cogerlo, muchachos, llevándolo para nosotros, porque ese niño es un humano, es un niño humano, ese no es un niño con características de lobo. Se pillaron que él tenía alguna, que era un ser humano, ¿cierto? Que no era un niño lobo, que era de verdad un ser humano. Si cogemos ese niño humano, lo secuestramos y empezamos a torturarlo y a hacerle maldades y a sabotearlo y a molestarlo, ese pelado nos va a decir cómo se produce fuego. Una caricatura, una simple tal, pero detrás de eso hay una gran idea de Walt Disney. Vea, tan importante es el fuego que Walt Disney hizo una película sobre eso. Y con esta historia dejamos por ahora matemática, dejamos el paleolítico, dejamos la historia de la tecnología y continuamos dentro de 8 días. Muchas gracias.